Estuvieron viendo la semana pasada Hechos 1. Dice que Jesús, después de que resucitó, se estuvo 40 días hablándoles del reino de Dios a sus discípulos, y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ustedes oyeron de mí. No lo oyeron de nadie más, lo oyeron del Padre, lo oyeron de Jesús, la promesa del Padre. Y dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No tenían una referencia los discípulos realmente de lo que era el Espíritu Santo. Ellos sabían de la unción de Dios sobre Moisés, sobre David, sobre varios de los profetas, pero nunca habían oído de que el Espíritu Santo podía venir y bautizar a una persona. Imagínense, o sea, estamos hablando del pueblo de Israel, de hombres que amaron la ley, que vieron a Dios, vieron milagros extraordinarios, pero el Espíritu Santo no podía estar adentro de ellos porque todavía no había sucedido lo que Dios estaba planeando. Esta fue una promesa, esto fue algo desde el principio de la fundación del mundo. Todo estaba preparado en la historia para este momento. Entonces tú tienes que preguntarte: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es la promesa que Jesús estaba hablando? Y dice, vamos a ver el capítulo 2, ya vieron ustedes el 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés era una fiesta de los judíos. Era la fiesta donde celebraban el levantamiento de toda la cosecha, de los primeros frutos. También celebraban, fíjese muy bien, qué impresionante, celebraban el tiempo cuando Moisés les había dado la ley. Entonces la celebraban, eran 50 días después de que los judíos habían celebrado la Pascua. A los 50 días Moisés les dio la ley. Entonces esa era una celebración que ellos hacían, eran 50 días. Por eso, para que usted sepa que es Pentecostés. Entonces estaban en esta celebración y venían judíos de todas partes, todos los que estaban desterrados y vivían en diferentes regiones estaban ahí. Pero dice, la palabra que para nosotros es muy importante es que dice: estaban todos unánimes juntos. Y yo quiero que lo diga junto conmigo: estaban todos unánimes juntos. Todos tenían un solo propósito, porque Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. Entonces los 120 se cree que quedaron de los 500 que había discípulos en un principio, nada más estaban 120, pero todos estaban ahí porque estaban esperando la promesa del Padre, estaban orando, iban a recibir algo que ni siquiera tenían idea que es lo que iba a pasar con sus vidas. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente. Estas palabras son tan importantes porque usted tiene que oír el vocabulario de Dios. Fue de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, yo sé que lo hemos visto muchas veces en pinturas, en óleos, ¿verdad? Lo que son las llamas de fuego, pero yo quiero que usted entienda, o sea, que entró un viento, o sea, en un lugar que estaba cerrado, y llegan estas, ¿verdad?, que es lo que alcanzan a describir como lenguas de fuego, así dice, asentándose sobre cada uno de ellos. No fue un viento que llegó, sino que era un fuego que estaba encima de sus cabezas. Y yo no sé, yo creo que se tuvieron que aterrorizar, ¿verdad? Porque era un fenómeno que era totalmente contrario. A nosotros nos tocó estar en Jerusalén
en lo que se supone que es este aposento alto, que es donde se supone que estaban los discípulos. Y es tan impresionante porque todo Jerusalén lo ves, o sea, todavía oliendo mucho a la ley de Moisés, a toda la identidad de los judíos. Pero en este lugar, haga de cuenta que es un espacio que es completamente diferente. Es la entrada de la gracia, es la entrada del amor de Dios, es la entrada de Dios mismo, porque espíritu es muy difícil de definir. Porque es un aliento, es un aliento, pero es algo que cambia todas las cosas. Entonces yo creo que los discípulos estaban aterrorizados, o sea, con este fuego encima de sus cabezas. Tú y yo huimos del fuego, cualquier llamita, ¿verdad? No queremos que nos queme, pero estaba sobre las cabezas de ellos. Y dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De pronto empiezan a hablar en otros idiomas. El Espíritu Santo les daba de qué hablar. Fue algo que salía de ellos. Ellos no se sabían estos idiomas. Yo no sé, cuando usted está tratando de aprender un idioma, lo difícil que es cuando usted trata de conectar, de traducir. Pero aquí el Espíritu Santo les estaba dando algo, entró adentro de ellos que desata otro fenómeno muy increíble, que es hablar en otras lenguas. Dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. A mí me encanta esta frase, porque muchas veces pensamos que el Espíritu Santo viene nada más así porque sí. Vino sobre judíos piadosos, judíos que amaban la ley, judíos que querían agradar a Dios. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y yo quiero que usted pueda ver lo que aquí estaba sucediendo, porque fue tanto el cambio de lo que estaban viendo los judíos que vinieron a ver. Y eran judíos de todas partes. Acuérdense que venían a las fiestas, los judíos venían a las fiestas a Jerusalén a celebrar esta fiesta de Pentecostés. Y entonces, cuando usted está en Jerusalén, como todos son construcciones, o sea, de esas que usted sabe que no se van a caer, y son calles chiquititas, y todo está muy estrecho. O sea, este estruendo, esto que sucedió, asustó a todos, que todos vinieron a ver qué estaba pasando. Y cuando los ven, empiezan a oírlos, se desata la personalidad de cada uno de los discípulos, porque algo vieron, algo vino sobre ellos, ¿verdad? Y dice: y empezaban a hablar las maravillas de Dios. O sea, todos los judíos, todos los que recibieron el Espíritu Santo, lo único que podían hacer es hablar las alabanzas de Dios, lo que Dios había hecho. Y otros estaban tan sueltos, estaban tan libres, estaban tan lejos de sí mismos, que dijeron: no, están borrachos. O sea, imagínate, para que los confundieran con gente borracha. O sea, los únicos ¿verdad? Los únicos que dicen la verdad y que de pronto ya no son como eran, sino es una gente borrachita. O sea, esta gente estaba totalmente libre.
Esta gente que estaba miedosa, que estaba ahí metida orando sin saber qué pensar, estaba libre y lo único que decía: gloria a Dios, bendito sea Dios. Yo no sé qué tanto ellos decían, pero todo el mundo estaba: ¿qué les está pasando? 120 judíos escandalosos, porque el judío es muy escandaloso, el judío es muy ruidoso, y 120 judíos y estaban todos asustados, ¿verdad? Y nadie podía decir nada porque decía: les estamos entendiendo cuando hablan en este idioma, les estamos entendiendo cuando hablan en este otro idioma. O sea, fueron librados de sí mismos por completo. Y dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Les dice: por favor, son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Les recuerda la escritura, dice: y en los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Y empieza a hablar de la historia de Jesús. La quiero leer porque yo quiero que usted sepa qué fue lo que vieron. Porque no fue un poder, no fue una sensación. Ellos vieron esto, por esto lo estaban diciendo. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, les estaba diciendo: o sea, ustedes saben que Dios estaba en Jesús haciendo muchas maravillas y prodigios. Y dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes, por el determinado consejo de Dios, ustedes mataron a Jesús. Ustedes lo entregaron en manos de inicuos. Dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se levantase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo no podía venir a la tierra. El Espíritu Santo no podía venir a la tierra porque no había nadie perfecto. Por mucha gente que quisiera agradar a Dios, no había ni uno solo hasta que Jesús vino. Y Jesús tuvo que pagar por el pecado. Y cuando Él pagó por el pecado, y cuando Él muere, y Él es encontrado justo, por eso no pudo ser dejado en el Hades.
entró el poder de la resurrección en él y él sube con su sangre delante del Padre y con su sangre él santifica todo el lugar santo en el cielo y en la tierra, y lo santifica. Y en eso el Padre le dice: todo ha sido santificado, tienes derecho, tú, Jesús, es el único que tienes derecho a recibir la promesa del Padre. Dios nos dio a su Hijo, pero no podía entregarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su misma esencia, es la tercera persona de la Trinidad, es la santidad completa del cielo. El Padre no lo podía dar, nomás podía venir sobre la gente, pero ahora estaba a punto el mundo de recibir una cosa muy extraordinaria: la promesa de todo el tiempo, la promesa por la cual vivieron todos los héroes de la fe. Todos sabían que venía el Espíritu Santo. Todos sabían, Abraham, Moisés y todos los profetas sabían que ellos no lo podían recibir. Ellos tenían que cumplir su tiempo. Imagínense, ellos tenían que cumplir su tiempo, porque ellos sabían: esto no es para nosotros, es para los últimos tiempos, es para todos aquellos que Dios llamare. Para ellos es el Espíritu Santo. Y se lo da a Jesús, y Jesús recibe el Espíritu Santo. Por eso les dijo: la promesa, dice, ustedes necesitan quedarse en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto, y yo les voy a dar la promesa que yo les hice. Por eso dice: el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es Jesús. Lo que pasa cuando los discípulos están ahí y los ojos son abiertos, ellos voltean y ven dónde está Jesús, y ven al Jesús resucitado, y ven que el Padre lo levantó y que está a la diestra del Padre, reinando sobre todo. La muerte no lo pudo detener, lo vieron vivo. La llenura del Espíritu Santo es cuando los ojos se abren a la realidad de la resurrección de Cristo, porque todos hemos oído de la resurrección, pero entender la resurrección, verla con ojos abiertos, es otra cosa. Es lo único que va a cambiar tu vida, el fuego de Dios que abre tus ojos para ver la realidad del Dios resucitado. Yo recuerdo, no siempre desde entonces vino el Espíritu Santo a la tierra a todos aquellos que se lo pidan, pero no siempre está la manifestación del Espíritu Santo en la tierra. A mí me tocó ver me ha tocado ver 3, 4 manifestaciones. Las más reales, las 2 primeras que vi, las otras un poquito menos duraderas. Y yo estoy esperando una invasión del Espíritu Santo en la tierra, porque si no, mis amados, todo lo que vivimos sí es bueno, pero no es real. Porque hay una diferencia muy grande cuando tú ves que Jesús realmente está vivo. Yo recuerdo cuando estaba acordándome ahorita, cuando yo recibí el Espíritu Santo, cuando me convertí, que no sabía qué era, cuando me dijeron: ya estás hablando en lengua. Yo en mi vida había oído de hablar en lenguas, pero me acuerdo que el Espíritu Santo cayó sobre el hermano Víctor, y la pasión del hermano Víctor era que todo mundo recibiera las lenguas. Nadie había oído de las lenguas. Era el motor de la vida de los cristianos, el hablar en lenguas, porque sabíamos que era lo único que nos cambiaba. Y yo recuerdo que él hablaba en su programa de radio y llenó muchas regiones de Chihuahua hablándoles del Espíritu Santo. Entonces gente le escribía a él diciéndole: quiero recibir el Espíritu Santo, y él hacía contacto. Pues no había iglesias. Imagínense, no había iglesias. Entonces él hacía contacto a ver quién estaba por esta región o quién estaba por otra región donde gente pedía ayuda. Yo me acuerdo que yo estaba en Chihuahua y una persona le oye el programa de radio y le dice al hermano Víctor que ella quiere recibir el Espíritu Santo, y yo no sé por qué me hablaron.
Yo estaba muy recién convertida y me dijeron: puedes ir a tal pueblito más allá de la Junta, Chihuahua. Me acuerdo que estaba nevando, era diciembre, y era tanta tu hambre de que la gente realmente recibiera el Espíritu Santo, porque la gente sí recibía el Espíritu Santo y las vidas eran cambiadas. Entonces me subo en aquel camioncito rumbo a la sierra con otra muchacha que ni conocía muy bien, pero yo no conocía al hermano Víctor, pero a mí me escribió y me dijo que sí, por favor, iba a orar por esa persona. Llegamos en la noche, me acuerdo, y era un ranchito. Era un ranchito ahí muy humilde. Y nosotros íbamos como si fuéramos a encontrarnos con el tesoro más grande, como si nos fuéramos a encontrar con el auditorio más grande de toda la vida. Nos subimos, estaba nieve y nieve y nieve, orando de que no derrapara el camioncito. Nos bajamos en el ranchito. Y yo dije: ¿qué ando haciendo acá? No sabía ¿verdad? Ni nadie sabía que había ido, nada. Y estaba esta señora muy humilde en su rancho. El rancho, no, pues los baños afuera. Y me acuerdo que dijo: todavía tengo su carita, que dice: es que yo oí y yo quiero el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Y empezamos a orar por ella para que recibiera el Espíritu Santo. Y oí hablar en el inglés más antiguo que yo jamás he oído. Una belleza. Eran ríos de agua viva así fluyendo por esa mujer. Al otro día nos levantamos y nos venimos. Otro día me acuerdo que una mujer, una joven, una señorita, le escribe al hermano Víctor. No había iglesias. Y le dice: estaba viendo tu programa, y caía la convicción del Espíritu Santo. Así dice: estaba viendo tu programa y yo me quiero suicidar, porque vivían una vida muy difícil, un control del padre de familia así fuertísimo, así no los dejaban tener amigos. Me acuerdo que ese día era domingo. Yo había venido aquí por casualidad, le digo, estaba muy recién convertida. No sé por qué mi papá y mi mamá se salieron, gracias a Dios, y yo me quedé sola en la casa sin no hallar de Troya, porque me tocan a la puerta y viene este señor, pero enojado, con sus hijas y su esposa, y yo no los conocía. ¿Ustedes? Tita Carrillo, sí, pase, le dijo: vengo a hablar con usted. Yo vengo a ver qué es lo que le están diciendo a mi hija, porque mi hija que quiere esto, y que yo quiero saber qué le están diciendo. Pásele, señor, pásele. Yo así tiemble. O sea, tenía 19 años. Pásele. Llegan a la casa y entonces: ¿y de qué se trata? Ay, señor, mire, esto se trata de conocer a Jesús. Ah, sí, me dijo. ¿Y qué? ¿Usted se lo va a presentar? Pero ahorita me río, o sea, pero horrible. Ah, sí, me dijo. ¿Y usted se lo va a presentar? Mire, señor, es que esto se trata del amor de Dios, y esto se trata de que Dios nos cambie. Y yo ya no sé qué tanto le dije, y empecé a hablar con él. Y se levanta el señor, así se levanta, y dice: ahí le dejo a mi hija. A los 15 días estaba viendo reuniones en su casa. Su negocio se transformó tan radicalmente que él ya no vivió para otra cosa. En todos lados había, ¿cómo se llama? Folletos. Ahí oraban por sanidades, ahí oraban porque la gente se convirtiera, ahí restauraron familias. Era un negocio chiquitito, ya no vivieron para otra cosa. Mucha gente conoció al Señor en la familia Gutiérrez, porque el Espíritu Santo es otra cosa. Estaba hablando con un muchacho, con un pastor joven, y como ahorita hay mucha crisis en el cristianismo por la situación de los corazones y de cómo está la gente. Platicamos con él, un pastor como de unos 45 años, un fuego de Dios, bonito, puro el muchacho. Y me dice: pastora, me empieza a platicar su historia, porque fue uno de los que más nos ayudó en Encuentro. Y dice: es que yo me convertí cuando el Espíritu Santo se derramó en las calles, se derramó en las cantinas, se derramó en los cines.
No pidió permiso, no dijo, no, mira, hasta que no llegues ahí entraré. No pidió permiso. Llegó a las iglesias católicas, llegó a las iglesias bautistas, llegó a las iglesias más tradicionales, pero en una de estas se le ocurre llegar a México, a Montemaría, y reciben el Espíritu Santo. Y me dice, pastor, imagínense. Dice, se juntaban los domingos 15,000 gentes. Se juntaban en un valle porque no podían tener auditorios. 15,000 gentes. Dice, pero cuando hacíamos cosas afuera eran 500,000 personas, pastora. Dice, lo natural para mí era ver paralíticos levantarse, ojos, dice, que eran gente que recibía la vista. Dice, y me empieza a platicar y platicar, tumores desaparecían. Imagínese, pastora, me dicen, esto crecí yo. Y corren al padre Gilberto, ¿verdad? Ya después no fue Montemaría. A mí me tocó verlo porque sacerdotes se empiezan a acercar al hermano Víctor y nos íbamos todos a Juárez. Y ahí estaban con un hambre tremendo, otro padre de Hermosillo, otro sacerdote de Hermosillo, y todos reciben el Espíritu Santo. Mi marido va porque el hermano Víctor lo invita el día que en Montemaría bautizan 3,000 personas. Porque lo que Dios quiere es un corazón muy limpio, muy puro, alguien que le crea. Y me platica su historia este pastor y dice, pasó toda clase de cosas, pastora. Dice, tuve que salir, después a él lo calumniaron, porque siempre hay cosas, ¿verdad? De guerras y luchas contra gente que es muy limpia, muy pura, con el Espíritu Santo real, ¿verdad? Porque eso es lo que busca el Espíritu Santo, gente con un corazón que cree, con una belleza de espíritu, no que te dejas enredar con toda clase de cosas. Y dice, el hermano Víctor me habló, dice, enviaron una carta, me calumniaron. Y yo dije, hasta aquí llegué, dijo, y mi corazón, pastora, yo había probado el fuego de Dios. Y dice que el hermano Víctor le dice, yo te creo a ti. Y desde entonces dice, imagínense, pastora, para eso vivo. Dice, entiendo que los tiempos son diferentes, entiendo que todo ha cambiado. Dice, pastora, pero yo quiero que me entienda, para que vivan. Han levantado 12 iglesias cuando tienes el fuego del Espíritu Santo, porque esto fue lo que sucedió. Cuando cayó el Espíritu Santo, que tantos misioneros vinieron aquí. Yo recuerdo en Zacatecas la historia de una mujer, eran su esposo y ella eran drogadictos. Todo lo que fue el movimiento de Jesús. Mis amados, cómo me gustaría que ustedes hubieran visto las caras de los que se convertían. Es que te cambia todo. Es una belleza, no te importa si te golpean, no te golpean, no te importa nada, porque estás viendo a Jesús que ha resucitado. Y esta misionera, cuando reciben el Espíritu Santo y son librados, porque eran librados de las drogas, de heroína, de todo el desastre mayor que ha habido en el mundo, que fue cuando los hippies, que de pronto de familias bien, los hijos decían, nos vamos a las comunas y todo el buscando la libertad, ¿verdad? Se fueron a todo el libertinaje, y una vez que entras en el libertinaje ya no lo puedes detener. Y ella recibe el Espíritu Santo. Nadie sabía quién los convocaba, nadie. Entonces esta gente les compartía, quedaban libres y luego se los llevaban a su casa. Entonces muchas casas estaban llenos de familias de drogadictos. O sea, era una revolución de revoluciones. ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? Cuando ellos vienen a una de las asambleas, no sé dónde estaban exactamente, era tal el fuego del Espíritu Santo que le dicen, mándame por favor, pastor. Estaban viendo a ver a dónde se iban a predicar y dice, a mí mándame al lugar más difícil de toda la tierra. Dice, hay 2 lugares, los más difíciles de toda la tierra: Japón y Zacatecas. Y ella dice, nos vamos a Zacatecas. Escúcheme, por años, no recuerdo cuántos años, solamente se convirtió una persona.
persona. Fue tan difícil que el marido no pudo sobrevivir. Tuvieron un accidente, iban a la frontera, tuvieron un accidente. Cuando ella despierta, ella está en el hospital con toda la columna llena de fierros. Y ella preguntaba: ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Y ella decía: no me quieren decir, ha de estar muy grave o murió. Cuando ya le pueden decir, cuando ya se va a la casa, le dicen: tu esposo no está, se fue con otra mujer. Y toda la crisis, sus pastores le dicen: regrésate a Estados Unidos. Y ella dice: no me puedo regresar a Estados Unidos. Yo tengo que ver el fuego de Dios en Zacatecas. Y se quedó en Zacatecas, sola. El Espíritu Santo, mis amados, es una realidad, porque no te mueve lo tuyo, te mueve lo de Él. Y tú no lo puedes producir, ni yo lo puedo producir. Recuerdo, brillaba. Estábamos sentados en Zacatecas una vez que fuimos los muchachos y yo. Nunca se me va a olvidar, porque el Espíritu Santo habla. Se sienta, estamos en la mesa y voltea con una gracia que le brillaban así los ojos. Y les dice a los muchachos: ustedes todavía no conocen al Espíritu Santo. A nosotros, a los ungidos. Pero lo dijo con un amor, casi los acarició. Ustedes todavía no conocen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice: pero lo van a conocer. Pero lo vas a conocer. Todavía no lo conoces. Creemos que lo conocemos, pero cuando Él llega, lo que pasa dentro de ti, o sea, escúchame, no sé qué tanto estés consciente de tu propio yo, de tu propio ego, de lo que no puedes cambiar, de lo que te aferras. No sé qué tanto estemos conscientes de eso, pero cuando llega este viento del Espíritu Santo, es como si algo te aventara y todo tu yo queda postrado. Y para lo único que vives es para oír la voz de Dios. ¿Sabes por qué casi no se oye hablar del Espíritu Santo como se debe de hablar en estos tiempos? Porque yo siento que la iglesia sabe lo que quiere. Porque si realmente tienes un encuentro con el Espíritu Santo, no va a contar para nada lo que quieres, ni tu voluntad, ni nada. Y no está el Espíritu Santo en este tiempo. Y te conformas. Y tú dices: bueno, pues está bien. Cuando Nola Warren y su esposo se vienen a México, ardiendo. Cuando tienes al Espíritu Santo, hay una cosa por la que vives, porque la gente conozca al Señor. No hay otra cosa. Nadie te tiene que decir, nadie te tiene que levantar temprano, nadie tiene que hacer un programa de nada. Te consume el deseo que gente conozca al Señor. Y se vinieron a Durango. Durango también una de las zonas más difíciles. Todos ya saben la historia. Ella está muy segura. Derribaron la avioneta donde su esposo andaba por la sierra aventando todos estos folletos para que la gente conociera al Señor. Dice que fue tan horrible cuando a ella le avisan de la avioneta, que pusieron los cuerpos, no se los entregaban y no se los entregaban y no se los entregaban, cuando ella quiere ir por el cuerpo de su marido, y lo tienen en la plaza exhibiéndolo, asustando a toda la gente.
¿Usted quiere saber si hay persecución en México? Créame que hay mucha persecución en México. Y a toda la gente les decían, eso les va a pasar, eso les va a pasar a todos los que se conviertan. Mis amados, ahorita ser cristiano es una moda. Y le dijeron a Nola, creo que tardaron, no me acuerdo, ahí está en el libro, como 7 días en entregárselo. Vinieron por ella y ella dijo no, sus 3 hijos chiquitos. Durango tiene que conocer la gloria de Dios. No me regreso. Una mujer que no hablaba el idioma, una pobreza espantosa, una cultura totalmente contraria a ella. Cuando realmente te conviertes, mi amado, porque puedes estar en una iglesia y no convertirte. O sea, más o menos aquí está padre, ¿no? Aquí no es tan radical. De aquí a aquí yo sí me muevo. Aquí tengo seguridad. Pero cuando realmente llega el Espíritu Santo, se te acaba todo el espíritu de control. ¿Sabes? Cuando yo me convierto no hay iglesias, pero te levantaba el Espíritu Santo en la mañana. Nadie te decía tienes que orar. A mí me despertaba a las 5:30 de la mañana a orar, y para lo que yo vivía. Y ahora se me hace tan difícil decirle a toda la gente. El Espíritu Santo viene y empiezas a oír la voz de Dios y te empieza a decir que hagas. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, o sea, dijeron están borrachos. ¿Quién dice que son los únicos que están más contentitos? Los borrachos, ¿verdad? Digo, después no, pero la cruda y la cruda moral y todo lo demás, pero en ese momentito, ¿verdad? ¿Por qué la gente toma? Por el gozo. El cerebro necesita gozo, ¿sí sabías? Sin gozo el cerebro no crece, no avanza. Y el único que tiene el gozo auténtico, mis amados, auténtico, es el Espíritu Santo. ¿Me dejan decir una cosa? A los jóvenes, son tantos los jóvenes, apedréenme si quieren después de esta plática. Por favor, apedréenme. Yo me levanté, Stephanie, mi hija, cuando su boda, porque me dice, es que ahora ya se usa que se baile en las bodas y todos juntos, es todos juntos. Ahora ya no, o sea, no espérate, es todos juntos, santos y no santos, todo mundo, así ya se usa. No soy religiosa, a ver, diga, la pastora no es religiosa. Y fui y me tragué ¿verdad? Porque a mí me sacó Dios el baile de las entrañas. Nadie me dijo deja de bailar. Era tanto el gozo, era tanto lo que yo había encontrado. Se me olvidó pintarme por un mes. Mi papá estaba aterrorizado de que ya, quién sabe qué le pasó a esta muchacha. Pero me encontré el gozo que me llenó de aquí hasta abajo. No me importaba perder todo, no me importaba quedar en ridículo, no me importaba nada. Yo quería que la gente conociera al Señor. Es que te llena. Es que Jesús dijo, yo soy la fuente de agua viva. No está en una congregación, no está en lo que hagas, no está en lo que logres. Está en ese encuentro que te vence cuando ya no existes tú más. Y te pueden pisotear y no te vas a defender. Ahora estoy peleonera, ahora estoy todo. Y vi a los muchachos. Dije, bueno, está bien, pues así se use. Y yo a lo mejor estamos en otro tiempo. Todo el día oigo, estamos en otro tiempo, estamos en otro tiempo, estamos en otro tiempo. Es que, bueno. Y una boda y 2 bodas y 3 bodas. Y se ponen tan contentos. No, felices. Y pude ver adentro de mí. ¿Te acuerdas el gozo que tú tenías? Aquel gozo santo que llenaba todo.
que llenaba mi casa, que llenaba mi recámara, que me empujaba a ver la vida, a arriesgarme a cosas que nunca me imaginé. Y me dijo el Señor: ellos están buscando un gozo en la tierra porque no lo han encontrado. ¿Sabes por qué buscas tus negocios? Y ahorita todo el mundo anda buscando qué hacer, y qué más hacer, y qué más hacer, y qué más hacer, y qué más hacer. Porque estamos aburridos y andamos a ver qué más hacemos. Y bueno, ahora vamos a hacer esto y ahora. Porque estás buscando algo que solamente te puede dar el Espíritu Santo. Por eso ahora te vas aquí, te vas allá y quieres sentir que tú lo hiciste y quieres sentir que cuando llegó el Espíritu Santo, la cosa más miserable que podías hacer por el Señor, te hincabas y decías: qué tremendo, me estás permitiendo hacer algo por ti. Señor, me dijeron que era una fanática. Señor, me quedé sin amigos, sin amigas, todas me ven como apestada, porque me vieron como apestada. Pero mi corazón había visto otra cosa. Y no he visto todavía lo que aquí está escrito. Porque te pega mucho la persecución. Le preguntamos a Enola Warren: oiga, ¿y por qué detuvieron ustedes todo lo que vivían? Y volteó y me dijo, y escúchame muy bien porque lo tienes que saber. Me dijo: porque la persecución acabó con todo. Llegó un momento donde es tanta la persecución y tenemos pánico a que nos juzguen y tenemos pánico a lo que nos dicen de nosotros, que mejor empezamos a que sea todo muy estilizadito. No saben, no me digan que sí, porque todavía no saben de lo que estoy hablando. Hemos visto así destellitos del Espíritu Santo en esta congregación. Imagínense, un día este lugar parecía campo de guerra y no llegó eso, no sé qué pasó. Fue una visitación de gracia de Dios, pero los cristianos no cambiamos hasta donde debimos de cambiar. Imagínense, todo esto era campo de guerra. Haga de cuenta, todo mundo caído bajo el poder del Espíritu Santo, y viene sobre la persona más tímida de este lugar el Espíritu Santo y empieza por 2 horas, diga 2 horas. 2 horas empieza a hacer esto por todo el lugar, haciendo el más grande ridículo que usted se puede imaginar, para atrás, para atrás, para atrás, por encima de los cuerpos, nunca pisó a nadie. Bueno, un día iba saliendo, allá lo tuvimos que traer de la entrada porque ni siquiera ya nos dábamos cuenta que alguien dijo: se está yendo el señor Tagle. Ya dije el nombre, pero no. Si rendirte al Espíritu Santo es rendirte al Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos vencer el control? ¿Por qué no podemos vencer el amor al dinero? ¿Por qué no podemos vencer el afán? ¿Por qué no nos importa nomás venir al río de Dios? Porque dice que en el último tiempo el profeta Ezequiel habla de un río. Dice: ese río viene brotando del cielo, y por donde quiera que ese río pasare, todo quedará sano. Por eso es una obra que tú te tienes que detener. Imagínate ver con ojos abiertos que Cristo fue levantado de la muerte, que está sentado a la diestra del Padre, gobernando todo, y que Él está derramando el Espíritu Santo sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Entrando a lugares que tú no te imaginas. Y me acuerdo que Enola Warren me dijo, todavía tengo su pregunta aquí, y ella ya se fue con el Señor, y me dijo:
todavía dice, ¿de veras quieres al Espíritu Santo? O sea, ¿de veras? Me acuerdo que me puse a temblar cuando me dijo eso. Porque todos queremos lo padre, lo que no nos cueste, lo estilizado. Cuando yo veo, voy a ver si la semana que entra les pasamos las fotos de cómo era cambiada la gente después del movimiento de Jesús. Las caras de endemoniados así, a una santidad que la deseabas tú adentro de ti con todo tu ser. Que no había dureza, que no había pensamiento. Ahora todos estamos llenos de opiniones y pensamientos, y debe de ser así, debe de ser así, y rechazamos, y todo lo que nos pasa adentro es la carne. Y el Espíritu Santo va a regresar. Me dice, y mire, o sea, no va a ser religioso. O sea, no me malentienda. Pensé, dije, que los muchachos bailen todo lo que quieran. Yo les organizo un baile para que se la pasen suave y vean que al final de cuentas eso no les trae ninguna satisfacción. Yo oro, si usted está muy afanado por su negocio, yo oro para que Dios lo prospere. Un día va a ver que su negocio no le va a servir para nada. Mis amados, a mí me tocó ver el testimonio. Voy a buscar esos libros porque ya no los tengo. El dueño de la Colgate Palmolive se convirtió. Él terminó dando el 90% de sus ingresos porque sucedió lo que sucede aquí. Es que pierdes el control de tu dinero, pierdes el control de tu tiempo, pierdes el control de tu familia, de tus hijos, de todo. A ver, diga, los empresarios daban, dígale, aumentaban y aumentaban y aumentaban sus porcentajes de dádivas con tal de ver el rey. Es que es otra cosa. No sé si te lo pueda transmitir. El anhelo porque nuestra carne deje de gobernar y que venga el poder que te sella y te arruina para siempre. Yo le decía, ¿por qué quieres que predique del Espíritu Santo? Déjame les predico de otra cosa. Yo no quiero que sea rechazado más el Espíritu Santo. No te estoy contando algo fantasioso. Y qué bueno si tu carne está ahí. No, pero ya estamos en otro tiempo. Estarás en otro tiempo, pero para mí el Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. Ayer venía con una persona platicando. Fíjese, y yo me he vuelto muy peleonera y yo necesito orar. Y yo estoy orando, Señor, quítame lo peleonero y quítame lo peleonero. Porque yo me peleo contra gente que se acomoda y que cree que ese es Dios. Pero tengo que entender que Dios ama a su iglesia más que nada en este mundo. Vengo con una persona, no le voy a decir quién, porque luego me dicen, pastora, pero no vaya a decir, que se me salen los nombres, pero no le voy a decir. Y me viene platicando este joven, trabaja con nosotros, y me viene platicando de, él se metió en las drogas muy fuerte. Y él siempre buscó una explicación, ¿por qué me metí en las drogas? ¿Por qué? Y él me dice, le dije, ¿por qué? Si pues usted tenía su familia. Y dice, sí, pero me da toda una explicación. Dice, usted ha oído de los huérfanos, pastora, usted no sabe lo que es un huérfano. Dijo, porque yo tuve a mi papá, pero mi papá era un hombre ausente en su hogar. Entonces aquella necesidad de identidad, porque sí, Dios como humanos nos da una identidad. Gracias a Dios a los que tienen padres chuecos, derechos o como sea, ¿verdad? Pero una persona que no tuvo un padre es un desorden adentro. O sea, es algo muy fuerte adentro. Y dice, le dije, pero mira,
él me da toda su explicación de por qué. Y de veras buscando, cómo ha buscado él una identidad, o sea, sí. Y le dije, oiga, pero yo le puedo contar otra historia de hijos que tuvieron a sus padres y que fueron la piel de Judas. Es que el mal está dentro de nosotros. No es porque hayas tenido papá o no, está dentro de nosotros el mal. Y yo quería cachetearlo así, ¿verdad? O sea, busca otra cosa, porque estás buscando o sea, busca al Señor y todo. Usted no va a creer lo que me sucedió. Estamos en México y una señora se le acerca a mi marido y esta persona está cerca de mi marido y le dice, ¿le puedo dar una palabra, pastor, a él? Pero quiero pedirle permiso a usted. Y le dice mi marido, sí. Mi marido no sabía nada de la conversación conmigo, nada. El Señor te dice que tú tienes un espíritu de orfandad, pero el Señor te dice que te ha puesto enseguida de este hombre, o sea, de mi marido, para darte una paternidad. Y se suelta llorando. Mi marido no sabía y se abraza de mi marido. De esas cachetadas con guante blanco que te da el Señor. Dios está dispuesto a darnos lo que buscamos con tal de que lo conozcamos. Y el apóstol Pablo dijo, para que comprendas, para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Sabes qué nació como consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo? La iglesia. Dice, mis amados, no la hemos conocido todavía esta iglesia, porque nos da miedo pertenecer a esta comunidad. Y dice, ahí vamos, ahí la estamos conociendo, pero dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando una persona recibe la llenura del Espíritu Santo, y la Escritura dice que se debe de recibir varias veces, escúchame muy bien, lo puedes ver. Todas las personas o muchas de las personas que ahorita están dirigiendo iglesias en la República Mexicana, las grandes iglesias, fueron gente que recibió el Espíritu Santo, y ese depósito que recibieron es tan real que formaron iglesias. Y esa unción en esas iglesias nos separa y nos separa y nos separa y nos separa. No es cuento de hadas. No es estar contentitos recibir el Espíritu Santo. Es una potencia que te lanza a hacer lo que tengas que hacer con tal de que la gente conozca al Señor. No lo prometí yo, es la promesa que está aquí. Ayer el pastor José Berenger, un depósito que todavía tiene Amistad Cristiana de Chihuahua, cuando se convierte, le dice a su pastor, mándame a México, mándame a México. Era tanta el hambre, él no sabía ni a qué venía a México. Él pensaba en México como el desierto y ¿cómo se llama? Y el del sombrero. Y él pensaba que para venir a México él tenía que venir en paracaídas
y que lo iban a soltar. Él no sabía que podía entrar por tierra a México. Es una cosa que no te la puedo explicar hasta que no lo experimentes. Yo le decía a esta persona que me contaba de su vida y de su orfandad y de todo, le dije, mira, no, es que yo estoy haciendo esto y mis ahorros y quién sabe qué. Le dije, mira, hijo, hay otra dimensión más alta. Oye la voz de Dios. ¿Qué tanto puedes preparar para tus hijos? Es que estoy trabajando así y así para que mis hijos, ¿qué tanto puedes ahorrar? ¿Qué tanto puedes hacer? ¿Qué tanto puedes cuidar a tus hijos? Que no haya un cuidado mayor de parte del Espíritu Santo. Iglesia, sucedió el fenómeno también, dos cosas. Lo primero, que les cambia la boca, porque lo único que sabían hacer llenos del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y glorificar a Cristo y gracias a Dios y bendito sea Dios. Esa gente que todo ve precioso, bonito y todo. La alabanza, el tabernáculo de David estaba aquí. Y la otra cosa fue que fueron librados de avaricia. Daban sus bienes para el que tenía necesidad. Yo todavía ahí, así mis huesos religiosos le hacen así, ¿no? Herencias, carros, esto, todo a los pies de los apóstoles para que se repartiera según la necesidad de cada uno. Por eso el mundo creyó. Por eso los judíos creyeron. El Espíritu Santo quiere venir. Me dice Ruth Alonso, hablé con mis amigas. Tengo 3 amigas, tres que todavía me quedan. A veces no hablo mucho con ellas, pero están igual de hambrientas por el Espíritu Santo. Una es Raquel Miranda, que no sé si les dijimos, está sana completamente. Le daban 3 meses de vida de cáncer en el páncreas, el más agresivo de todos. Han muerto muchos pastores amigos de nosotros, entre ellos Julio Melgar, también con el mismo cáncer, María Elena Steiner y Ruth Alonso. Y me dice Ruth, hablé con las 3 antier. Dan de cuenta que me inyectan. Me dice, pero va a venir, se está preparando todo, tita. Me dice, se está preparando todo, viene el Espíritu Santo. Y mi pregunta es, porque el Espíritu Santo Dios se los da, escúchame, a los que le obedecen. Los grados de obediencia que tienes que empezar a experimentar son antinaturales. Pero no es tu fuerza, te hace obedecer. Y te hace obedecer. Por eso amo al Espíritu Santo. A veces lo he contristado, a veces no lo he seguido. Pero cuando estaba hablando con este pastor joven, y que me dice, es para lo que vivo, pastora. Casi nos pusimos a orar ahí en el restaurante. Para que venga el Espíritu Santo tienes que ser muy honesto y decir, busco 1000 cosas. No sé qué es el gozo, porque no es una vida triste, es una vida que irrumpe el gozo. Es cuando oyes la voz de Dios, hasta para lo más pequeño. Hago esto, no hago esto, doy clases, no doy clases, vivo en tal ciudad, no vivo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Es esto acá. Es un perdón
porque tú no quieres conflictos adentro de ti. Perdonas y perdonas y te hincas y te ofendieron y te abofetearon y te dijeron y tú perdonas y perdonas y perdonas, porque tú quieres al Espíritu Santo. La cosa más increíble, no hay autosuficiencia. Nada. Nada de autosuficiencia. Es una llenura. Y yo en estos 2 minutos nada más, piénsalo, medítalo, o sea, mastícalo. Hay más todavía. Mi amiga Ida Albeláiz todos los días me habla. Ella vive traumada en esta época porque ella quiere ver otra vez al Espíritu Santo. Va a haber otra reunión en Pensacola y hemos ido o hemos oído que Dios se está moviendo a costa de lo que sea. Vamos y buscamos al Espíritu Santo. Cuando ya por causa de la época ustedes nos vean acomodándonos, tiene permiso de irme a tocar a la casa y decir: no, pastora, no, porque yo no quiero ver una generación haciendo en la iglesia todo lo que tiene que hacer sin conocerlo a Él. Ese gozo que yo vi en esas bodas, yo dije: ese yo lo tenía adentro, pero por el Señor. No era ese gozo, era una cosa superior. Todo lo que te cause gozo aquí, todo, hay un gozo mayor. Que quiero una casa. Tienes tu casa. Que quiero un esposo, el mejor esposo, los mejores hijos, la mejor empresa. Nada. A saber que tus ojos se van a abrir y vas a ver al Rey de Gloria. ¿Quieres el Espíritu Santo? Medítalo ahí. ¿Quieres el Espíritu Santo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y Dios nos ama inmensamente. Por eso nos atrae y nos atrae y nos da y se manifiesta a nosotros, pero hay una dimensión mayor. Es el Espíritu mismo de Dios, es la persona, la esencia de Dios. Por eso el Señor dijo: o sea, me voy a arriesgar, pero no lo vayas a contristar. Y la única manera de no contristarlo es siendo obediente a Él. Yo quiero que levantes tus manos. Espíritu Santo, a veces hablar de ti parece una fantasía, Señor, pero es la promesa. Es la promesa del Padre, Señor. Es lo que a veces no sabemos que estamos buscando, pero que estamos deseando con todo nuestro ser. Y yo pido, Señor, levanta tus manos, pídelo. Tú dijiste, Señor, que pidiéramos.
Señor, tú dijiste, Señor, que si un hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una serpiente o una piedra, Señor. Y que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más, Señor, tú no nos darás el Espíritu Santo? Y tú dijiste que lo pidiéramos, y que lo pidiéramos, Señor, y que lo pidiéramos. Y yo quiero pedirte que llenes con tu Espíritu Santo, Señor, esta congregación.